Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. El día de hoy es martes 17 de septiembre. Estamos totalmente en vivo, transmitiendo desde la cabina de Simi Radio. El día de hoy vamos a hablar acerca de la prevención del suicidio en una parte del programa, y en otra parte del programa vamos a hablar acerca de qué hacer en caso de sismo, porque se viene un macro simulacro el 19 de septiembre y vamos a hablar con un especialista al respecto. Una disculpa, estamos totalmente en vivo, transmitiendo desde la cabina de Simi Radio. En los controles, Paco Tena, como siempre, acompañándonos. Muchas gracias, Paquito. Y pues tenemos a 3 especialistas el día de hoy. Está con nosotros el psiquiatra Octavio García Munguía, y también en el segundo bloque estará la psicóloga Carla Silva, quien nos va a hablar acerca de la prevención del suicidio. Doctor, muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias por la invitación, un placer. Perfecto. Díganos, ¿qué es esto de suicidio? ¿Qué entendemos por el suicidio? Bueno, el suicidio es una de las urgencias psiquiátricas más importantes. Es como el oncólogo trata el cáncer, que para el oncólogo es una urgencia médica, para el psiquiatra el suicidio es una de las urgencias dentro de la psiquiatría más importantes y más complejas. El suicidio lo podemos definir de esta siguiente manera: es el acto voluntario de una conducta autodestructiva que lleva como objetivo la muerte de la persona. Eso es en términos muy prácticos. Que la persona se lesione al punto de perder la vida, con esa intención de quitarse la vida. Pero esta lesión generalmente tiene que conducir, o siempre tiene que conducir, a la muerte, porque hay lesiones o conductas autolesivas que no siempre nos pueden llevar a la muerte. Entonces, la definición de suicidio es una lesión autoinfligida que conduce siempre a la muerte. A la muerte. Oye, y cuéntame las estadísticas en México, en el mundo. ¿Cuántas personas hoy por hoy se están suicidando? Bueno, en México, desafortunadamente se ha presentado un aumento en los últimos 20-25 años. En las estadísticas se habla de un aumento de más del 273% de suicidio en los últimos 25 años. En cuestión de géneros, las conductas suicidas se dan más en mujeres que en hombres, pero los hombres consuman más el suicidio. O sea, los hombres están consiguiendo suicidarse y las mujeres lo intentan más veces. Claro, esto tiene que ver mucho con el método que utilizan. Los métodos utilizados por hombres son más letales que en las mujeres, pero las mujeres lo intentan más. ¿Y cuántas personas en México o en el mundo se están suicidando? Bueno, ¿Es real esto de que alrededor de 1 millón de personas en el mundo se suicidan al año o algo así? Digo, no sé las estadísticas oficiales. Cada hora y media en México se suicida una persona. En el mundo, aproximadamente cada 40 segundos consume una persona el suicidio. ¿Y cuáles serían estos factores como que pondrían más en riesgo o que aumentarían más la probabilidad de que una persona se suicide? Es una pregunta muy interesante, muy compleja. El suicidio es una situación multifactorial. Hay factores sociales, culturales, biológicos, genéticos, psiquiátricos, ambientales, y todos estos se conjugan en una sola persona que nos puede llevar al suicidio. Por ejemplo, en los factores sociales y culturales, el estar casado o el estar divorciado, una separación, un divorcio, el empleo, el desempleo, una enfermedad médica crónica como SIDA, como cáncer, o personas que tienen enfermedades crónicas, que tienen estas enfermedades con un común denominador que es el dolor, y que son enfermedades incapacitantes, pueden llevar a personas a deprimirse y a tener conductas suicidas, el aislamiento. Actualmente lo que vemos mucho son las redes sociales, que también están teniendo un gran impacto en los jóvenes, y todas estas situaciones se pueden conjugar para que una persona pueda desencadenar depresión y con posterioridad conductas suicidas o ideaciones suicidas. Entonces, ¿las personas que se suicidan en realidad son personas que están deprimidas o no necesariamente? ¿Cuáles son las enfermedades que están asociadas a una persona que se suicida? Bueno, hay que decir que el suicidio muchas de las veces puede ser premeditado o puede ser de una manera impulsiva. Hay personas que tienen conductas agresivas o impulsivas muy manifiestas, y son personas que pueden cometer suicidio por primera vez y no necesariamente tienen que tener depresión o un plan premeditado. Pero el 70% de las personas que se han suicidado se ha visto que tienen una enfermedad depresiva mayor, de moderada a grave,
y esta enfermedad depresiva la que más está relacionada con el suicidio. Le sigue la esquizofrenia y también le sigue el consumo de sustancias como el alcohol o las toxicomanías. Wow. Y hablando de los factores de riesgo, bueno, estamos hablando de enfermedades psiquiátricas, los factores sociales, culturales, por supuesto económicos. Supongo yo que la desigualdad y la pobreza puede ser un factor de riesgo. Hace muchos años en los estudios socioculturales se decía que el suicidio se daba más en niveles económicos muy marginados o muy bajos, pero se ha visto que ya en ambientes económicos medio y altos las tasas de suicidio han aumentado, y más en recesiones económicas. Entonces, una recesión económica o una crisis económica puede aumentar las enfermedades depresivas y el suicidio. Pero no, recordemos que no siempre una enfermedad depresiva va a estar relacionada con el suicidio. También hay suicidios de manera impulsiva. Ajá. Okay. Entonces, una persona puede tener una pérdida económica o financiera de un día para otro. Claro. Entonces, esa situación tan adversa y tan grave, estas personas tal vez no lo sepan afrontar. Sí. Y entonces, de manera no impulsiva, puede menos. cometer un acto suicida. Entiendo. Y hablando de los factores que van a proteger a las personas de que no cometan suicidio, ¿cuáles serían? Hay muchos factores, protectores. De hecho, los psiquiatras, al evaluar un paciente deprimido o un paciente con tentativa de suicidio o intento de suicida, tenemos que evaluar qué factores protectores y no protectores existen. De ahí vamos a partir cómo va a ser la evaluación del paciente. Por ejemplo, ¿qué factores pueden proteger a un paciente que ya cometió el suicidio pero no se consumó? Bueno, ver si tiene una red social de apoyo, familia, amigos, okay. Considerar si tiene un empleo fijo, considerar si no tiene adicción, considerar si no tiene enfermedad crónica, por ejemplo, diabetes, hipertensión, cáncer, VIH, considerar si sus relaciones interpersonales son estables, considerar también si el paciente tiene acceso a los servicios médicos de una manera rápida y expedita. Ok, esos serían algunos de los también factores. Otros factores es el estar casado y tener hijos, y también una creencia religiosa. Ok, porque eso como que te detiene un poco, claro, ¿no? Claro. Ok, ¿y cómo detectar que una persona se va a suicidar? Buena pregunta. Bueno, si nosotros sabemos que la mayor parte de los suicidios se da en personas deprimidas o cuadros depresivos moderados a graves, entonces podemos detectarlo de acuerdo a sus síntomas depresivos, a los sentimientos hacia la vida, hacia el futuro. Podemos ver si el paciente cuenta con un pensamiento de mucha desesperanza, considerar si hay pensamientos de minusvalía. Esos son focos que nos pueden decir si un paciente puede tener conductas suicidas o no. La mayor parte de los pacientes deprimidos y que tienen ideación suicida lo hablan. Generalmente más del 90% de los pacientes suicidas lo comunican. Qué bueno que lo comenta, doctor, porque mucha gente tiene como esta idea falsa de que cuando una persona dice que se va a suicidar, nada más lo está haciendo para llamar la atención. Explíquenos claramente si esto es verdad. Siempre digo una cosa a mis alumnos, a mis pacientes, a mis médicos residentes. Todo paciente que verbaliza desde una fantasía de muerte, una ideación suicida, que manifiesta dolor que no puede remediarse, o un paciente que comunica todo un pensamiento relacionado a la muerte, debe considerarse seriamente. Tratar a ese paciente tanto de manera psicoterapéutica y en algunos casos psicofarmacológica. Ok. ¿Y qué podríamos hacer? ¿Cómo es la evaluación psiquiátrica? Bueno, generalmente los pacientes que cometen suicidio son llevados a urgencias en un hospital psiquiátrico o son llevados a urgencias en un hospital general. Bueno, se supone que el ambiente que debemos de generar en el paciente suicida debe ser un ambiente empático y tranquilizador. Los pacientes que están en tentativa de suicidio o pacientes que tienen ideación suicida tienen una mente o ellos tienen una posibilidad o una idea de posibilidades muy reducidas. Entonces los psiquiatras debemos de estar empáticamente con el paciente, considerarnos también como seres humanos al igual que ellos y que nosotros podemos estar en esa misma situación, al igual que podemos deprimirnos, y hacer y reforzar la alianza terapéutica y ayudar al paciente a ver
que dentro de su esfera o dentro de todos sus ámbitos hay una gama de posibilidades donde podemos trabajar y fianzar la alianza en el paciente. Además de trabajar no nada más con el paciente, sino también con los familiares y a la vez dar seguimiento psicoterapéutico y en dado caso en que el paciente requiera medicación antidepresiva, también darle un seguimiento. ¿Qué síntomas detectas tú como psiquiatra para decir esta persona necesita internamiento? Bueno, muy buena pregunta. Nosotros los psiquiatras utilizamos escalas de riesgo suicida. Esas escalas nos dicen si el paciente cumple más criterios de factores de riesgo para el suicidio o si el paciente tiene más factores protectores. Entre más factores de riesgo tenga el paciente en nuestra evaluación y de acuerdo a las escalas que nosotros utilizamos, más es la consideración a internamiento psiquiátrico. Ok, entonces en esta escala ubicas algún síntoma, porque bueno, te preguntaba un poco acerca de la depresión, podemos comentar los síntomas de una depresión y comentar un poco algún caso que hayas recibido para decidir, bueno, esta persona sí se interna. Bueno, hace unas 2 semanas en el World Trade Center donde yo trabajo y en una fundación donde trabajo conjuntamente con psicólogos, nos llegó un paciente que hace días antes había finalizado una relación de pareja y el paciente de una manera impulsiva bebió alcohol en exceso, comunicó a familiares por medio de WhatsApp, de mensajes de texto, despedidas o mensajes muy emocionales con respecto a los voy a extrañar o perdóname si te he hecho daño. Entonces este paciente minutos después intentó o presentó la conducta suicida mediante el ahorcamiento y este paciente fue valorado. Y ¿cómo detectamos si el paciente merece internamiento? Bueno, por la ideación suicida, que es persistente. Hay pacientes que piensan en el suicidio todos los días, casi todo el día. Y a eso ya le llamamos ideación. Ideación suicida. Porque hay personas que pueden decir, hoy no quiero vivir o quisiera dormir y no despertar. Pero eso no es ideación como tal. Cuando ya están pensando entonces en cómo lo van a hacer y de qué manera y en qué fecha podemos decir que eso es la ideación suicida. Hay una serie de definiciones que nosotros tenemos. Uh-huh. La fantasía de muerte es la que todos los seres humanos podemos tener en cualquier día o un día malo. Uh-huh. Quisiera dormir y no despertar, Diosito llévame, que me atropelle el coche, que me caiga en una coladera y bueno. Luego viene la idea de muerte. La idea de muerte no es quisiera o me gustaría, es quiero morir, pero hasta ahí. De la idea de muerte viene la ideación suicida, es quiero morir, pero voy a ver cómo lo voy a hacer. De la ideación suicida partimos de 2 cosas, si está estructurada o planeada o no estructurada. Si está estructurada es, ya quiero morir, quiero ver cómo lo voy a hacer, qué método voy a utilizar, quiero ver si es un día simbólico, un día de aniversario o cualquier día que el paciente lo decida. Después de la ideación suicida viene la intención suicida. ¿Qué tantas expectativas el paciente tiene ya de morir? Después de la intención suicida viene la tentativa de suicidio, que ya es la conducta como tal. El ahorcamiento, tomar pastillas. Cortarse las venas. Cortarse las venas es una situación muy particular. No siempre la conducta autolesiva quiere decir suicidio. Okay. La mayor parte de las conductas autolesivas, hasta el 70%, solamente comunican dolor, desesperación, angustia e ira. De ayuda. Y es para aliviar ese tipo de emociones desbordadas en ese momento. Okay. Y después de la tentativa, pues puede haber una tentativa no consumada o no consumada. Ok, pues nos está avisando Paquito Tena que nos vamos a un pequeño corte. Doctor, seguimos con nuestra invitada, pero al final del programa, por favor, amigos, si ustedes tienen alguna pregunta, envíenla en este momento y aprovechen que están los expertos en cabina. No se vayan, nos vamos a un corte.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. El día de hoy es martes 17 de septiembre. Estamos transmitiendo totalmente en vivo desde la cabina de Simi Radio. Yo soy la psicóloga Cali. Bienvenidos a todos, bienvenidas. Y bueno, pues si es la primera vez que te conectas al programa, dale like a la página de Simi Radio para que recibas todas las notificaciones de nuestros programas todos los martes y jueves en punto de las 6 de la tarde. Si tú conoces a alguien que requiere asesoría psicológica gratuita, dale también nuestro número. Es el 800-911-6666 en la opción número 3. Y estoy en este momento con la psicóloga Carla Silva, quien es egresada de la Universidad de Londres y nos va a hablar otro poquito acerca de la prevención del suicidio. Gracias por estar aquí, Carla. Gracias a ti, Cali, por la invitación. Gracias. Oye, Gracias. ¿Qué motiva a una persona desde el punto de vista psicológico a suicidarse? Bueno, mira, hay muchos motivos. Que te hagas un poquito para acá, volteando a la cámara, acá. ¿verdad, Paquito? Ahí estamos bien. Muchas gracias. Bueno, mira, te repito, uno de los principales motivos son los emocionales. Todo lo que es el trastorno del ánimo, sobre todo el tema de la depresión, que ya lo estaba comentando el doctor, son uno de los temas que hacen que una persona tenga esa ideación suicida. Si tiene su estado de ánimo depresivo, si ya tiene una depresión recurrente, o si ya ha venido viviendo con un tipo de ciclotimia, que es un cambio de estado de ánimo muy diverso, ¿no? Puede estar primero muy, muy eufórico y de repente cambia su estado emocional a un estado muy depresivo. En ese inter, bueno, pues su estado de ánimo está muy, muy estable, pero hay como picos, como momentos en donde cambia bruscamente su estado de ánimo. Exactamente. El doctor ya anteriormente lo estaba comentando. Hay momentos de impulsividad en el que la persona dice, ¿es ahora o no lo hago nunca? Entonces, realmente lo que lleva a una persona a que cometa el suicidio es ese estado de ánimo. Ok, y bueno, los dos han comentado que es un impulso, entonces mucha gente que hoy por hoy está conectada, a veces se requiere de que resistan esa sensación, ¿no? Porque se ha encontrado que las personas que tienen esta idea, al cabo de unas horas o tal vez un par de semanas, esta sensación de querer terminar con su vida cambia. Sí, es muy importante que las personas que estén alrededor de las personas que están teniendo este tema de ideación suicida estén muy al pendiente. Pueden tener esas ideas recurrentes que decir, es ahora, lo tengo que hacer en este momento porque ya no aguanto más, es el momento exacto, es una fecha significativa y si no lo hago ahorita ya no lo voy a hacer. ¿Y cuáles serían los focos rojos psicológicos y físicos que indican que una persona se va a suicidar? Pues mira, voy a ser un poquito repetitiva lo que ya había comentado el doctor. Los focos rojos son tener esas ideaciones suicidas, es decir, yo te lo estoy diciendo a ti, te lo estoy haciendo saber a través de comentarios, te lo estoy haciendo saber a través de mis conductas, te lo estoy haciendo saber a través de mi estado de ánimo. Entonces, que lo verbalicen. Si tú notas que lo verbalicen y tú que también veas el aliño de la persona, de tu conocido, de tu familiar. Aliño quiere decir que no se baña o que está muy descuidado, que se le olvidaron cosas que eran importantes. Exactamente. ¿Por qué? Porque esos puntos son muy importantes al notar un cambio en la persona. Si tú notas que la persona se arreglaba mucho, trabajaba, tenía tenía cosas importantes que hacer, le gustaba sus actividades diarias y de repente las deja de hacer y empieza a tener estos cambios de negatividad, de estar en casa todo el día, de estar diciendo mi vida no vale nada, me quiero morir, nadie me entiende. Si se empiezan, por ejemplo, a despedir, yo supongo que es una señal. Si empiezan a regalar sus cosas, a malbaratarlas, a venderlas, a repartir sus bienes, podría ser un indicador, si ya nos verbalizaron que quieren terminar con su vida, ¿no? Ese es uno de los puntos más importantes de los que hay que tener en cuenta. Entonces la persona puede tener anedonia, o sea que ya no disfrute igual
de la vida, puede tener pensamientos de muerte, quisiera morir, y estos pensamientos ir evolucionando hacia el punto de decir, no, ya no quiero morirme, mejor quiero matarme. Y pensar incluso en esta parte de ya no quiero solo matarme, sino que ahora voy a conseguir las cosas que me van a ayudar a quitarme la vida, ¿no? Entonces hay una evolución en estas ideas, no solamente que tengas insomnio o tristeza, tiene que haber una serie de circunstancias que te lleven a evolucionar yo supongo, estos pensamientos. Sí. Entonces, ¿qué puede hacer un psicólogo? ¿Cómo se puede indagar la ideación suicida en una persona? Si yo le pregunto a alguien si se quiere suicidar, ¿va a aumentar la probabilidad de que se suicide si yo hablo del tema con él? Mira, esta pregunta es muy relevante. Me han llegado casos en consulta de personas que llegan y me dicen, Carla, es que yo ya no quiero vivir. Esta va a ser mi última sesión contigo. Ya, me vengo a despedir, literalmente me vengo a despedir de ti, ya lo hice de mis familiares. Debemos de tomar en cuenta de que cuando las personas que tienen esta ideación suicida lo tienen recurrente y ya es una idea que no se les quita de la cabeza, ¿cuál es el trabajo del psicólogo? El trabajo del psicólogo es hacer una pausa con la persona que tenemos nosotros enfrente, porque su vida está en nuestras manos, al igual que con los doctores, con los psiquiatras, y realmente preguntarles si quieren quitarse la vida. Entonces está bien el preguntar, amigos, amigas, porque a veces los familiares nos preguntan, oiga, ¿qué hago si ya me dijo que se quiere quitar la vida? Mejor no le pregunto qué piensa de suicidio, cómo piensa suicidarse. No, es bueno que lo verbalicen. Ahora, hay que identificar familiares y amigos de personas que están diciendo, me quiero quitar la vida. Es muy importante que si en estas ideas ya la persona está planeando cuándo y ya regaló cosas y ya se está despidiendo, se convierte en un trabajo interdisciplinario. Yo creo que ahí tiene que entrar forzosamente el médico psiquiatra con medicamentos para que esto no ocurra, ¿no? Así es. Este es un trabajo, como lo dijiste, interdisciplinario entre el médico psiquiatra, el psicólogo también. Nosotros trabajamos en conjunto. El psiquiatra trabaja la parte médica, la parte farmacológica. El psicólogo trabaja la parte emocional, que esa es una parte que debemos de ponerle mucha atención a las personas. Y sí, tú lo dijiste, debemos de preguntar el por qué. ¿Por qué tienes esa idea de querer quitarte la vida? ¿Qué te está llevando a tomar esta medida tan drástica de decidir no vivir más? Y tomar en cuenta también, pues la edad de la persona. Porque dentro de las estadísticas, la Organización Mundial de la Salud nos ha estado dando información de que niños de 10 a 12 años son las personas que actualmente hoy en día tienen ideaciones suicidas y llegan a, desgraciadamente, quitarse la vida. Okay. Un 12%. Ok. ¿Qué métodos se pueden usar para prevenir la ideación suicida? La principal es el ponerle atención a la persona. Okay. Muchos psiquiatras, por ejemplo, recomiendan estar 24 horas con ellos cuando ya dijeron, ¿sabes qué? O ya tuvieron un intento, porque la probabilidad de que lo intenten nuevamente es muy alta, ¿no? Sí. En las 2 primeras semanas. Entonces sí, es muy importante no dejar a la persona sola, e incluso si te lo confesó a ti como, oye, mañana me voy a matar, tú tienes que decirle a la persona, ¿sabes qué? Esto que me estás diciendo es muy importante, y como tu vida es muy importante para mí, quiero que me des permiso de hablarlo con tu familia. O sea, no violen este secreto como tal, porque puede ser que detone, ¿no? También se ha encontrado que sí, mucha gente que lo ha dicho, vas y lo acusas con su mamá, con su papá, con la gente alrededor, y entonces se sienten, por supuesto, vulneradas en su confianza, y entonces eso sí hace que el intento se concrete. Entonces sí hay que preguntarle a la persona, oye,
dame oportunidad, no te puedo dejar solo, necesitamos sumar ayuda, dame oportunidad de decirle a tu mamá, de decirle a tu papá, de decirle a tu pareja o de decirle a la gente que está alrededor para que juntos te ayudemos, ¿no? Porque este dolor que estás sintiendo es pasajero, va a pasar, ¿no? Aunque tú pienses que no, va a pasar, ¿no? Porque se ha encontrado que si la persona resiste al menos 2 semanas con estos pensamientos, algo pasa en su entorno, algo pasa en su sueño, algo pasa en su alimentación, en muchas cosas que puede haber un cambio de percepción del problema, ¿no? Por supuesto que los psicólogos vamos a indagar cuál es el problema, cuáles son los intentos de solución a este problema, para buscar nuevas soluciones y construirlas en conjunto con el paciente. Pero si ya está agitado, si ya perdió el contacto con la realidad, es momento de hablar con el médico psiquiatra. No tengamos miedo, porque los psiquiatras no es para locos, es para las personas que de pronto pues vivimos situaciones difíciles y de dolor y de sufrimiento emocional. Entonces no tengan miedo, el psiquiatra puede hacer un manejo médico para que ese dolor disminuya momentáneamente y después construyamos soluciones. Nos vamos a ir a un pequeño corte, nos dice Paco Tena, y regresamos para seguir hablando del tema, pero también vamos a hablar acerca de qué hacer en caso de que tiemble, que también por ahí hubo un suicidio, ya nos contará el contador que está con nosotros, Arturo Rendón. Entonces nos vamos a un corte, amigos, y regresamos. Hola, ¿qué tal? El día de hoy es martes 17 de septiembre, estamos totalmente en vivo transmitiendo desde la cabina de Simi Radio. Estamos hablando de 2 temas súper importantes. Uno de ellos es la prevención del suicidio y vamos a hablar acerca de qué hacer en caso de sismo, porque como tú sabes, se conmemoran 2 años ya del último sismo que tuvimos en la Ciudad de México, que afectó varias localidades, también en Oaxaca, en Chiapas, el 19 de septiembre, y va a haber va a haber un macrosismo. Una disculpa, vamos a repetirlo, va a haber un macrosismo, y es que en las redes sociales todo el mundo está esperando a que tiemble el 19 de septiembre, y bueno, pues ahí fue un lapsus, perdón. Arturo Rendón, gracias por estar con nosotros. No, gracias. Tú eres coordinador de Protección Civil de la Jurisdicción Sanitaria Cuauhtémoc. Pues gracias por estar con nosotros y para informarnos así como las netas de lo que va a pasar. Va a haber un macrosimulacro, cuéntanos. Claro que sí, mira, el macrosimulacro se va a efectuar el día jueves, 19 de septiembre, a las 10 de la mañana. Para que las personas no se vayan a espantar, van a sonar los alertamientos sísmicos durante 60 segundos. O sea, va a sonar como si temblara, amigos. Pongan atención. Como si temblara, pero en realidad no va a temblar. ¿A qué hora va a ser este macrosimulacro? A las 10 de la mañana se efectuará en toda la República Mexicana. Ok, entonces los que nos pongamos muy nerviosos, mejor evacuamos incluso antes de que suene, ¿no? Podemos hacer el repliegue y posteriormente nuestra evacuación. Ok, todos tenemos que evacuar cuando ocurre un sismo, y qué bueno que lo comentas. Entonces, 19 de septiembre, 10 de la mañana, va a sonar la alerta sísmica. No se asusten, no es un sismo, es un simulacro y hay que tomarlo en serio, ¿no? Así es. ¿Por qué? Porque es importante practicar lo que tenemos que hacer cuando ocurre un sismo, ¿no? Sí, parte importante de la protección civil es que tenemos que empezar a trabajar en ella. Desgraciadamente, solamente cuando nos sucede es que empezamos a decir, quiero un simulacro, quiero una capacitación, pero esto es algo que tenemos que hacer constantemente, cada mes, cada 2 meses, por lo menos un simulacro. Sea de sismo, sea de amenaza de artefacto explosivo, sea de incendio. No precisamente siempre nos va a pegar un sismo, pero sí tenemos que hacer énfasis en los simulacros. Y es que la práctica hace el maestro, o sea, si hacemos más simulacros, va a ser más fácil que sepamos qué hacer en caso de sismo y en diferentes lugares, porque yo supongo que no en todos los lugares podemos o tenemos oportunidad de evacuar. Efectivamente,
Muchas veces piensan que porque suena la alerta debemos evacuar inmediatamente un inmueble, pero no es así. Tendríamos que ver primero un análisis de riesgos del lugar donde nos encontremos. A veces es más conveniente quedarse replegado en una zona que evacuar. ¿Por qué? Porque a veces que no vemos que están los cables de luz, que está el árbol que se puede caer, una coladera destapada, el tránsito, ¿verdad?, que es constante. Entonces podemos sufrir otro tipo de percance. Claro, entonces es como diferente la forma de actuar si yo voy manejando a que si estoy en mi oficina en planta baja, a si estoy en mi oficina en el piso 21, ¿no? Exactamente, ¿no? Entonces, dependiendo de lo que cada programa interno que tiene o se maneja en su inmueble, son los procedimientos que uno tiene que efectuar. Dependiendo, si yo estoy en un sexto piso, replegarme. ¿Por qué? Porque no me va a dar tiempo de bajar en 60 segundos. ¿Por qué? Porque se me van a saturar las escaleras y no voy a tener forma de bajar. Ok, y eso pone en riesgo mi vida. Pone y en riesgo mi vida y la de los demás, ¿verdad? Porque de... exactamente nos empiezan a empujar, empiezan a gritar, no saben hacia dónde dirigirse. Entonces hay que buscar en cada de nuestros inmuebles una zona de menor riesgo, ¿verdad? Las zonas de menor riesgo las podemos ubicar ya sea en nuestro hogar o en nuestro centro de trabajo, en lo que son columnas y traves. Columnas y traves. ¿Cómo darse cuenta cuál es una columna? Porque yo no sé mucho de arquitectura o ingeniería. Bien, en todas nuestras casas tenemos unas vigas que cruzan alrededor de ellas. A un costado están los muros. Entonces hay que buscar esas vigas que se encuentran en nuestros inmuebles de trabajo o en nuestras casas para replegarnos arriba de ellas. En caso de no poder evacuar. Exactamente. Entonces nosotros tendríamos que ver, a ver, si yo vivo en el cuarto piso, me cuento el tiempo, cuánto tiempo tardo en bajar del cuarto piso a la planta baja, y ahí si es más de 60 segundos, mejor me repliego. Ahora bien, dices tú, bajo, pero no, porque cuando realmente sucede el evento, no vas a ir tú sola. Van a querer salir todos. Entonces, si tú lo hiciste en 20 segundos, ya no te va a costar tus 20 segundos, sino que a lo mejor te vas a hacer 60 segundos o más en poder bajar. Okay, no es una buena práctica tratar de bajar. Así mismo, exactamente, se pueden colapsar las escaleras cuando está un movimiento. Ok, y entonces por eso es importante preguntarle al encargado de protección civil de mi edificio o de mi localidad o de no sé, de la oficina donde trabajo, qué es lo que le corresponde a mi oficina en sí, ¿no? Así es, podemos acercarnos en nuestras oficinas de gobierno, en nuestros lugares públicos, podemos acudir con el responsable de inmueble y preguntar cuáles son los procedimientos a seguir en caso de un sismo, en caso de un incendio, ¿verdad? De igual manera, en nuestras casas podemos empezar a trabajar con el plan familiar, de igual manera para tratar de empezar a hacer simulacros. Claro, y en este plan familiar yo supongo que también tenemos que involucrar la catástrofe, ¿no? Ahí sí se valen los pensamientos catastróficos en donde, a ver, si ocurre algo, ¿cuál sería el punto de reunión si se derrumba el edificio? Efectivamente. O si se cae la casa, ¿en dónde nos vemos si te salvas, ¿no? Por ejemplo, y hablarlo con los pequeños para que ellos también tengan pues digamos ese entrenamiento de que si suena la alarma ya no es juego, hay que salir. Exactamente, ¿no? Ya sea que pueda salir o ubicarme en una zona de menor riesgo. Yo le digo riesgo. Alarma, pero es alertamiento. Es alertamiento, exactamente. Sí. Hay una diferencia entre alarma y alertamiento, ¿verdad? La alarma es la que cuentan los edificios de gobierno, y los alertamientos son los que nosotros podemos establecer, sea con un silbatazo, sea con un grito, o con estrobos, o con luces, como tú lo quieras manejar. Oye, y cuéntanos, ¿se pueden predecir los sismos? Porque ya hay mucha gente que está diciendo que el 19 de septiembre va a temblar y eso no es cierto, ¿no? No, desgraciadamente, actualmente tenemos a lo mejor la tecnología más moderna, pero no se pueden predecir los sismos. Precisamente ni siquiera Japón, que son los que diríamos que tienen la mayor tecnología del mundo, no los pueden predecir. Son fenómenos geológicos que presenta la Tierra y son imposibles de predecir. Ok, entonces esto de que ocurrió el 19 de septiembre del 85, que fue un sismo muy fuerte para la Ciudad de México, y después en el 2017, ¿es una coincidencia? Es una coincidencia, efectivamente, y si ni la madre naturaleza es tan sabia que nos manda la lección 2 veces y el mismo día. Ok, y a ver, ¿qué recomiendas en este plan familiar que hagan las familias si tiemblan, y qué debe contener la maletita de vida? Porque si no la tienes que preparar. Exactamente, bien. Aquí en el plan familiar lo idóneo es de que toda la familia participe, ¿verdad? Incluso los niños más pequeños ayudarnos con las mascotas,
¿Qué tenemos que hacer para nuestra maleta de vida? Pues tener más que nada una mochila que nos pueda durar a lo mejor 24 o 48 horas, porque a veces no sabemos cuánto tiempo va a tardar en regresar la luz, ¿verdad? También tener en esta mochila dinero en efectivo. ¿Por qué? Porque desgraciadamente, ¿qué pasa cuando se va la luz? No podemos acudir al cajero. Entonces, yo requiero hacer a lo mejor alguna compra de emergencia y no tengo, bueno, tener mi dinero en efectivo. Asimismo, tener a lo mejor una manta, tener un directorio con los familiares, ponernos de acuerdo en qué lugar nos vamos a establecer para encontrarnos en dado caso que yo me encontrase fuera de mi hogar, ¿verdad? Saliendo del trabajo, sabes que nos vamos a ver en determinado punto. Si llega a pasar algo en tanto tiempo, probablemente yo estaré por allá. Uh-huh. Ok, sí, porque lamentablemente cuando tiembla pues se va la luz y también se saturan las líneas, ¿no? Efectivamente, se caen las líneas telefónicas y entonces es imposible comunicarse con las familias. Ok, entonces qué buena idea, saber, a ver, yo voy a tardar pensando en que como aquel día, el 19 de septiembre, pues la gente del transporte público pues se fueron a sus casas a ver a sus familias y entonces no había cómo regresarte. No sé si a ustedes les pasó, pero pues prácticamente todo Tlalpan estaba vacío y la gente iba caminando para llegar a sus casas. Entonces sí, considerar ese tiempo en caso de que tiemble. Efectivamente. Y precisamente mejor a veces mantenerse en su centro de trabajo, porque sabemos que desafortunadamente a veces que no sabemos dónde nos vamos a encontrar, es imposible llegar. Entonces mejor quedarme ahí hasta que haya pasado el evento. ¿Por qué? Porque sí es demasiado difícil llegar, ¿verdad? A veces puedes tardar hasta 8 o 10 horas en llegar a tu hogar. Ok, entonces en la maletita de vida, ¿qué tengo que tener? Una lámpara, botiquín o no. Un botiquín. ¿Qué debe tener mi botiquín? Vendas, gasas. Si algún familiar está enfermo de hipertensión, es diabético, tener su medicamento dentro de ese botiquín, de esa, también alcohol, benzal para alguna herida, desinfectante efectivamente, okay, para poder hacer alguna curación. Ok, oye, ¿y qué es mejor, el repliegue o la evacuación? Te digo, eso ya depende de cada inmueble, ¿verdad? Porque hay veces que dicen, tiene 60 segundos, pero no tenemos 60 segundos, ya lo vivimos en 2017, ¿verdad? Sonó la alerta, pero ya estaba temblando. Entonces no nos da tiempo de evacuar. Entonces lo más recomendable siempre es hacer una revisión de nuestra estructura, de nuestro edificio, y como te decía, mejor replegarte hasta que pase el evento. Ok. ¿Cómo realizar el análisis de riesgo al interior y exterior de mi inmueble? ¿Cómo lo podemos realizar? Podemos empezar viendo hacia dónde puedo salir, ¿verdad? Si mis salidas no están obstruidas. De igual manera, revisar qué tipo de riesgos tengo afuera, sea el cableado, banquetas en mal estado, coladeras destapadas, ventanales, ¿no? Ventanas grandes que se pudiesen caer cuando yo estoy afuera, porque cuando tiembla, ¿qué pasa? Salimos, pero estábamos enfrente del edificio y esperando a ver si se cae o no se cae. Entonces tenemos que alejarnos del riesgo. Dentro de nuestros hogares, tratar de no tener muebles grandes que se nos puedan venir encima. Un mito que existe, que el famoso triángulo de la vida. Aquí en México no aplica. ¿Por qué? Porque la mayoría de los edificios son de losa pesada, ¿verdad? Ay, entonces, no es conveniente un triángulo de vida aquí en México. Qué bueno que lo comentas, porque todo el mundo te dice el triángulo de la vida. Y yo dije, bueno, aquí entre mi sillón y sí aguanta, ¿no? Pero no, entonces no. Exactamente. No aguantan. Entonces, yo lo que más recomiendo entonces es mejor buscar la trave o el castillo de tu hogar o de tu centro de trabajo, para hacer mejor un repliegue. Ok, y bueno, ya nos dijiste que debe contener el botiquín. Hace 2 años se suicidó una persona, hablando de suicidio, porque escuchó la alerta sísmica y pensó que era un evento real. Un evento real, y entonces se aventó, ¿no? Exactamente. Aquí lo que se trata de hacer con los simulacros, que empecemos a hacer conciencia, ¿verdad? ¿Va a temblar? Sí, va a estar temblando constantemente porque vivimos en una región sísmica, ¿verdad? Tenemos 5 placas tectónicas que cubren a todo el país. Entonces no puedo estar pensando que no va a volver a temblar. Lo que tengo que empezar a hacer es aprender a ser resiliente y adaptarme donde yo vivo. Ok. Entonces ahí está. Es importante, amigos, que compartamos todos en redes sociales. Siempre andamos compartiendo memes y muchas cosas. Compartamos que va a haber un macro simulacro el 19 de septiembre. Ojalá que todos estemos enterados para que no haya crisis nerviosas y que también nadie ponga en riesgo su vida porque escuchó la alerta y entonces se lastimó a sí mismo, ¿no? Hagámoslo por el bienestar de las familias, de nuestra comunidad, de nuestro país. Vamos a compartir que va a haber un
macrosimulacro. Y bueno, Arturo Rendón, te quedas para las conclusiones con claro nosotros. Que sí, muy aquí bien, seguimos. nos vamos a un pequeño corte, amigos, y regresamos. No se vayan. Ya estamos de regreso, el día de hoy es martes 17 de septiembre, estamos totalmente en vivo, transmitiendo desde la cabina de CIMI Radio. Si tú conoces a alguna persona que requiera de apoyo psicológico gratuito, dale nuestro número, es el 800-911-6666 en la opción número 3. Estamos con nuestros 3 expertos, hemos hablado acerca de prevención del suicidio y yo quisiera preguntarle al psiquiatra Octavio García Munguía, gracias por estar con nosotros en este programa. Ahorita leemos algunas preguntas, pero ¿cuál sería tu conclusión acerca de la prevención del suicidio? Bueno, el suicidio, como lo dije, es una cuestión muy compleja, con mucho estigma. Primero, hablar sobre la prevención, ¿no? Que creo que es el tema de este programa. Okay. La prevención del suicidio se enfoca o se tendría que enfocar a muchas situaciones. Primero, crear políticas de salud mental donde los pacientes tienen que acceder de manera gratuita y acceder de manera rápida y expedita a los hospitales o centros de salud mental. Número 2, evitar el estigma como el que no pensar que el suicidio es una cuestión de cobardía, valentía, una decisión buena o una decisión mala. Yo siempre he comentado que el suicidio es una cuestión de sufrimiento y de dolor emocional en el paciente y que la mayor parte de los suicidios, mientras se prevengan y se traten a tiempo, se pueden aminorar. Otra manera de predecirlo es que disminuir el acceso a los métodos o, por ejemplo, a las armas de fuego, plaguicidas u otros métodos que los pacientes comúnmente intentan. Otra forma de prevenir es la capacitación a las personas que no están familiarizadas en la salud mental. La mayoría de la población mexicana, ante cualquier enfermedad, sea psiquiátrica o no, acuden a centros de salud. Entonces, la salud mental se tendría que enfocar también a atención a primer nivel, como es capacitación a enfermeras y a médicos generales. Ajá. Claro. Y destinar, hablando de política, mayor presupuesto a la salud mental, ya que la OMS dice que cada país, para tener un buen sistema de salud mental, tendría que destinar de su Producto Interno Bruto el 7%. En México se destina el 1% o menos. Wow, pues ahí está, ahí en todas las áreas creo que todos podemos intervenir. No necesitas ser psicólogo ni psiquiatra, con que seas un familiar solidario que sabe escuchar, que hace preguntas sin temer a hacer preguntas sobre el suicidio, porque justamente el que verbalicen puede hacer que disminuya mucho la atención. El no juzgar, el escuchar sin juzgar, el no catalogar como eres muy cobarde o eres muy valiente o está mal lo que haces, sino entender que la persona está sufriendo, que muy probablemente lo que quiere no es morir, sino resolver sus problemas, y para eso sí podemos involucrarnos todos, ¿no? Ahorita seguimos con algunas preguntas. Perdón, le mando saludos a Fete Wars, a Clementina Aguilar, a Cristina Ortega, a Carol Díaz, a Esther San, a Sofía Camargo, a Edelia Loaesa, a Tommy Rodríguez, que están conectados en este momento, a Gloria Hernández, a Laura Carreño García, gracias a ustedes por conectarse, a Rosa HSA, nos dice felicidades por su programa, muy buena información de los sismos, muchas gracias por ayudarnos en qué hacer en caso de
sismo, nos dicen. Hola Cali, muy interesante los temas, nos dice Clementina Aguilar. Me gustaría saber las diferentes rasgos o clases de rasgos para saber lo que origina un suicidio. Nos quieren responder, nos dice Faith Words. Bueno, los rasgos como tal no existen rasgos, existen factores de riesgo. Por ejemplo, consumo de sustancias, pérdidas importantes. Ya hablando de sismos, también eventos desastrosos o abrumadores también pueden aumentar el riesgo de suicidio, conductas depresivas, consumo de sustancias. Y también hay un tema mucho que abordan los psicólogos, los trastornos de personalidad. Hay trastornos de personalidad, que bueno, eso sería otro tema muy extenso, donde también tienen probabilidad de presentar conductas suicidas, sobre todo los pacientes antisociales, pacientes narcisistas y pacientes limítrofes de la personalidad son los que mayor probabilidad de conductas suicidas tienen, hablando de rasgos de personalidad. Ok, tu conclusión, doctora, y enseguida leemos porque tenemos muchas preguntas. Nos dicen, el apoyo psicológico es útil para manejar las ideas y construir soluciones. El psiquiatra también ayudará en controlar las ideas, nos dice. Está preparado en esto, y la medicación que da tiene la intención de suavizar la sensación del dolor. Cualquiera que les valore será una buena opción, nos dice Luis. Nos dice Raúl Benítez, buenas tardes, yo estoy medicada por un psiquiatra, clonazepam y fluoxetina, y hay momentos en que ya no quiero vivir, no le encuentro sentido a la vida, tengo muchos cambios, de repente ando bien y luego muy triste, lo único que me detiene son mis hijas y mi nieto. Nos dice la otra madre, ¿cómo saber que se necesita psicólogo o psiquiatra? ¿Quieren contestar? Sí, mira, cualquiera de los dos, psicólogo o psiquiatra, estamos totalmente capacitados para trabajar este tipo de temas. Es muy importante la comunicación con la familia, es muy importante darle ese espacio a la persona que está teniendo este sufrimiento emocional, porque es realmente un sufrimiento emocional el que está pasando. La comunicación, y lo repito, es muy, muy importante. No hay que hacer un tabú de el suicidio, de mi familiar se quiso matar, de que mi familiar intentó matarse, o mi familiar tiene pensamientos suicidas. Hay que hablarlo, hay que comunicarse entre las familias, y nosotros, el doctor y yo, y todos los colegas, estamos 100% capacitados para tratar este tipo de problemas que, como ya lo comentó el doctor, es un tema de suma importancia y un tema de urgencia. Se le tiene que dar esa importancia al tema del suicidio. El trabajo interdisciplinario, entonces, no es uno Siempre. u otro, pero entiendo que Siempre. a veces se convierte en una emergencia psiquiátrica y que sí, forzosamente necesitamos recurrir a la medicación o al internamiento, ¿no, doctor? Claro, Sí. de hecho, cuando tengo pacientes deprimidos graves con ideación suicida, siempre mi trabajo es en conjunto con psicología, siempre. Ahora bien, esto de la medicación es una situación bastante compleja, pero el suicidio, además de los factores que ya mencionamos, también hay que tocar la parte biológica. Se ha visto que los pacientes suicidas o deprimidos graves, las concentraciones de serotonina y los metabolitos que forman la serotonina, se ha visto ya en estudios, disminuyen. Entonces, los antidepresivos que actualmente disponemos los psiquiatras, y en México afortunadamente hay un buen arsenal de antidepresivos muy buenos, todos actúan en la serotonina, que es el metabolito principal involucrado en las personas deprimidas. Ahora bien, no nada más es el neurotransmisor por excelencia, también los demás neurotransmisores como noradrenalina, acetilcolina, dopamina, todos están alterados. Pero el principal neurotransmisor por excelencia en depresión y en suicidio es la serotonina. Me estaba preguntando si la serotonina la podemos, no sé, producir naturalmente, o hay alguna forma de que no sea a través del medicamento. Si quieres comentarnos algo. La serotonina es, obviamente la producimos desde que nacemos hasta que morimos. No hay ningún alimento ni un suplemento que exista, exacto, que lo pueda sustituir. Siempre se produce desde que nacemos hasta que morimos, y en la depresión la eficiencia y la producción se disminuye, por así decirlo, pero se sigue produciendo. Hay gente que piensa que los deprimidos o los suicidas no tendrían serotonina. Ya estaríamos muertos. No, todos tenemos serotonina. Ok, nos dice, yo fui internada y medicada por falta de apoyo de mi esposo, dejé el medicamento después de 3 años, tengo tips,
o tics, no sé, depresión mayor y ansiedad generalizada, ideas suicidas. No he tenido crisis hasta ahora. Corro riesgo, nos dice a Dita Val. Pues ya nos estás diciendo que tienes ideas suicidas y eso es un factor de riesgo, ¿no? Claro, Nos decía el doctor. El principal factor de riesgo para el suicidio es un intento suicida previo. Ok, gracias Pilar Mitz y también Irving Soto, gracias a todos los que están comentando. De todas maneras le vamos a dar al doctor y a la psicóloga para que ellos puedan en la página contestarles directamente a sus preguntas, a todos los que no les terminamos de responder. Arturo Rendón, gracias por estar con nosotros. ¿Alguna conclusión que nos des de este macro simulacro del 19 de septiembre? Pues parte importante que participen, ¿verdad? Todavía están a tiempo de inscribirse en la página de internet. Los invito a que participen y empiecen a realizar sus simulacros, por lo menos 2 o 3 al año. 2 o 3 al año se recomiendan. Sí, okay. la ley nos prevé que debemos realizar por lo menos 2 simulacros al año. Pero para mi recomendación serían mínimo unos 6. Sí, ¿verdad? Es que la práctica hace al maestro. Si lo practicamos cuando ocurra, no nos vamos a alterar. Nuestras emociones no van a terminar como hechas trizas porque no sabemos qué hacer ni cómo hacerlo, porque ya va a ser como parte de nuestra educación, de nuestro entrenamiento, ¿no? Efectivamente. Como cuando uno aprende a nadar, pues si te avientan un día, pues no vas a saber hacerlo bien. La verdad es que sí necesitaríamos hacer más, ¿no? Sí, y no nada más hacerlo cuando es el macrosimulacro, sino que hacerlo constantemente, ¿verdad? Estar poniendo en práctica tanto en nuestros hogares como en nuestros trabajos. Ok, nuevamente en la familia hay que involucrar a todos, hasta el más chiquitito. Efectivamente, el más chiquitito también ayuda. Sí, y de hecho les disminuyes mucho, amigos, la ansiedad a los pequeños cuando les explicas qué va a pasar y cómo, porque si un niño de pronto nada más ve cómo lo agarras y lo sacas, hay que explicarle, mira, va a haber un simulacro, va a sonar la alarma, la alerta sísmica y entonces nos vamos a salir y a las 10 de la mañana en punto. Aunque sean bebés, hay que platicarles porque ellos necesitan saber lo que puede pasar. Tengo aquí algunos mitos y realidades sobre el suicidio, no sé si nos da tiempo, Paquito. Todavía tenemos 3 minutitos. A ver, entonces, el que se quiere matar no lo anda diciendo, ¿es cierto o falso? Toda persona que piense en el suicidio lo verbaliza. Ok. Pero, y él lo comunica, lo verbaliza y disminuye la incidencia. Okay. Entonces es mito. Pero si dice que se quiere matar, hay que tomarlo en serio, siempre ¿cierto? hay que tomar en cuenta un pensamiento relacionado a la muerte. Sí, siempre. Porque 8 de cada 10 personas que se suicidan expresaron claramente sus intenciones a algún familiar y amigo. Siempre. Así es, ¿no? sí. Entonces, hablar por preguntar sobre suicidio, ¿le mete ideas a la persona? Falso. Falso. Ok, es un mito. La persona se siente escuchada y disminuye la sensación de soledad y de desesperanza. Así le es. preguntamos, a ver, ¿te piensas matar y cómo y de qué manera y cuándo lo empezaste a pensar y después de qué ocurrió antes, qué ocurrió después, qué hiciste durante, qué has intentado de solución, ¿no? Hacerle preguntas. Se suicidó porque es muy cobarde para enfrentar sus problemas. Falso. Las personas que han pensado en quitarse la vida se sienten sin esperanza y están sufriendo. Aquí no podemos evaluar si es valiente o es cobarde. En realidad es una situación de emergencia en donde todos podemos estar involucrados. A ver, ¿todos los que se suicidan están locos? Falso. No, Falso. falso. Ok, entonces el suicidio es una conducta multicausal. Si bien puede estar relacionado con un trastorno mental, a veces es el resultado de una decisión moral. Entonces nada, que estaba loco, en realidad pues algo falló ahí también. Sí, ¿no? y hay que tomar en cuenta, ya lo había comentado, la persona que tiene esta ideación suicida son personas que traen un gran sufrimiento emocional. Debemos de preguntarles, ¿qué te está pasando? Necesitamos saber el qué, el por qué lo quieres hacer. Y lo vuelvo a repetir, es muy importante comunicarnos con la persona que tiene esta ideación suicida porque el dolor que trae es extremadamente grande, que ya no cabe en su persona. Y su única solución es decir, me voy a matar. Sí, siente que la vida le queda grande y entonces hay que revisarlo, escucharlo, no juzgar. Y bueno, por último, cuando alguien se quiere matar, nada ni nadie lo podrá detener. Falso. Falso. Todos podemos hacer algo. Todos, en realidad. Exactamente.
gran porcentaje de las personas que se suicidan no tienen el deseo de hacerlo, lo comunican con la intención de recibir ayuda. Es un grito de Eso ayuda. habla de que están dispuestos a recibir ayuda, si no, no lo dirían, simplemente lo harían. Lo que están diciendo cuando dicen me quiero matar es ayúdame, ¿no? Y si hacemos como, ay, está llamando la atención o no pasa nada, lo que pasa es que esa persona se siente todavía más sola de lo que Es estaba, un foco ¿no? rojo. Ok, pues gracias a todos por conectarse el día de hoy. Te mandan muchos saludos, les encantó el muchas tema gracias. de cómo manejar esto del macrosimulacro, y pues yo creo que todos tenemos que seguirnos entrenando en todos aspectos. Así es. Doctores, colega, muchísimas gracias. Gracias a ustedes, les mando Gracias. muchos besos y nos vemos hasta la próxima. Gracias. Gracias. Bye bye.